Rosso, el diamante, el Charanga Productions, el Ryan Music. Sin afinación ni coordinación, yo traigo los versos sin inspiración. Hoy voy a cantar muy mal la noche entera. No se vayan a burlar, no sean cacas, yo soy una estrella. You wanna touch me, I wanna eat you. Full open English, yo papillo. I don't care, I can talk Washington too. ¡Éxito! De mí ya no te rías, yo voy para arriba. Yo ya no sé qué más escribir. La 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 la. Porque en tarima yo bailaba, no conozco la pena. Tú soy la amiga de tu amiga, de la amiga de tu prima, de tu tía, de tu abuela, tu familia. Quiero talento y no lo tengo. Disculpa, pero sé que soy desafinado. De todos estos cabros soy el macabro, más bañazo de los bañazos. Que no pierdan más tiempo, mejor no me escuchen. Tal vez no canto nada, pero bailo bien. Sabiendo que en combate yo también estuve. En vez de criticarme a la tanga bien. Sin afinación ni coordinación, yo traigo los versos sin inspiración. Hoy voy a cantar muy mal la noche entera. No se vayan a burlar, no sean cacas, yo soy una estrella. Bueno, muy buenas noches. Eduardo Cortés les saluda desde Costa Rica, país en donde resulta que tenemos que ganarnos el derecho a la libertad, el derecho al trabajo, donde es prohibido caminar vía decreto hacia ciertos lugares y en donde la policía ahora se toma atribuciones de si ve a personas consumiendo licor o alimentos fuera de un establecimiento, pues proceder a clausurarlos. Por supuesto que esto pasa en este país, otrora el país más feliz del mundo, sede de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y es el tema de conversación para el día de hoy. Yo solo procedo a invitarlos a los que están conectados, a los que se conectarán, verán el video después. El día de mañana tengo el placer de tener un coloquio con el licenciado Mauricio Brenes, abogado penalista, en donde vamos a estar tratando algunos temas específicamente sobre cuál es el delito que cometerían las personas que caminen hacia Cartago, territorio prohibido en este momento, ni siquiera vía decreto. Simple y sencillamente es territorio prohibido en este momento en Costa Rica, no se puede llegar a él caminando, ni siquiera caminando se puede llegar a él. Entonces vamos a hablar sobre esto. Bueno, mucho que decir y muy lamentable. La ministra Pilar Garrido sale, la ministra de Planificación, la jefa de todos los alcaldes de Costa Rica, la jefa de todos los rectores, la jefa de todos los funcionarios públicos en el país, sale en la plaza pública que se hace a la 1 de la tarde y viene y le dice al pueblo: miren, ustedes tienen que ganarse que nosotros, o sea ellos, ¿verdad?, les autoricemos, les concedamos la venia, el permiso para poder trabajar. Y entonces aquello que la Constitución dice de que el trabajo es un derecho, y aquello que dice la Declaración de los Derechos Humanos de que todos nacemos libres, y aquello que dice la Convención o el Pacto de San José de que todos nacemos libres, de que somos libres por ser seres humanos, pues desapareció de un momento a otro. Lo curioso, y lo decía mi amigo Bernardo Gómez en Facebook el día de hoy o ayer, es la disculpa. Pilar Garrido dice: lamento
Lamento que mis declaraciones se hayan interpretado de esa manera. Yo se los voy a traducir. Eso quiere decir, en el español que yo entiendo, miren, yo no dije lo que ustedes creen que dije, pero como ustedes no son tan listos, yo lamento que ustedes no tengan la capacidad de poder entenderme a mí, porque yo no dije lo que ustedes creen que dije. Entonces, decía Bernardo, qué falta de humildad de una persona que no tiene cualquier puesto. Y es que cada vez que yo doy mis cursos de procedimiento administrativo disciplinario, trato de explicarle a los trabajadores que entre más alto es el puesto, entre más responsabilidad tiene y obviamente entre más remuneración tiene, entre más alto es el grado académico que la persona tiene que ostentar, mayor es el nivel de responsabilidad con el que la persona se tiene que conducir. Y en este caso, estamos hablando de la ministra de Planificación, una de las caras visibles del equipo económico. Una de las caras visibles del equipo económico del señor presidente Carlos Alvarado, y hace un comentario en donde dice que nosotros tenemos que ganarnos la libertad. Realmente ese fue un comentario pues que sí generó bastante bulla en redes sociales, e incluso generó que hubiesen comentarios a nivel de Asamblea Legislativa, pero la respuesta, que es lo que uno esperaría de estos altos jerarcas, es casi que igual de mala que el comentario inicial. Un recordatorio, creo que de este tema he hablado mucho: la libertad es un derecho, la libertad no se mendiga, pero ese tema me lleva inmediatamente al tema de los caminantes a Cartago. Regálenme un momento, por favor. Resulta que viene y nos dice un frijolito más del pinto, de estos a los que le han dado la oportunidad de tener poder, viene y nos dice que cualquier persona que camine o vaya en auto hacia Cartago será detenida y será abordada por fuerza pública, y si es necesario se le sancionará. Y lo peor de esto es que hay penalistas de renombre que dicen que eso está bien, a pesar de que el artículo 121.7 en la Constitución no ha sido invocado, a pesar de que desde que empezó la cuarentena, este gobierno no ha invocado los artículos que le permiten dejar en suspensión ciertas libertades con el fin de atender la situación de urgencia. Esto lo pueden leer, también se los he dicho, en el Pacto de San José, y de igual forma está en la Constitución Política. Entonces, me encanta la exposición, no voy a utilizar una palabra fuerte, nada más la exposición que hacen los defensores de esta actitud policial. La defensa es esta: los actos masivos están prohibidos. Sí, efectivamente, las concentraciones masivas de personas están en este momento inhabilitadas. Me parece que de forma equivocada, puesto que se ha hecho una utilización de los procedimientos administrativos incorrectos, pero efectivamente está suspendido. Pero hasta donde yo tengo entendido, por ahí han habido bastantes personas diciendo, y la misma sala lo dijo, la sala cuando ha resuelto, no sé si recuerdan que ANFE presentó un recurso de amparo contra la restricción vehicular, y a ANFE le responden: mire, la restricción vehicular sanitaria no es inconstitucional, no violenta ningún derecho, puesto que el libre tránsito no es al vehículo, sino es a la persona, y el libre tránsito de las personas no se ha prohibido.
Y yo me pregunto, ¿y qué hará la sala mañana si a alguien se le ocurre ir caminando hacia Cartago y es detenido por la policía, y cuando el oficial le pregunte sin que le interese, porque no hay noticia criminis previa, mire usted, ¿para dónde va? ¿Qué, para Cartago? No, es que no puede ir ahí. ¿Y por qué? Porque el ministro lo prohíbe. ¿Y a mí qué? O sea, yo puedo ir donde yo quiera. No, tome, detenido. Entonces quisiera ver cómo va a responder la sala ahora a los habeas corpus, porque a Anfe le dijo, mire, la libertad de tránsito no está prohibida y no es al vehículo, es a la persona. Y ahora resulta que el Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad va a detener a las personas que caminen porque el Ministerio de Salud dice que tiene que detenerlos, o por lo menos eso declaró este tipo que dio estas declaraciones, y entonces resulta que ahora están deteniendo a la persona que va caminando. Y entonces me va a encantar ver lo que diga la sala, porque ¿qué va a decir la sala ahora? No, mire, es que es por la vida. A mí me causan náuseas los colegas que hacen defensa de esto. Cuando dicen, es que es mi opinión. No, miren, esto es derecho. Aquí no hay opiniones. Aquí tenemos derecho duro y puro. Y decía el profesor Carbonell que él detesta el espiritismo jurídico. Ustedes quieren conocer un espiritista jurídico. Es que hay que invocar el espíritu de la norma. No seas tan ingrato, mano. Un científico social invocando espíritus. Háganme el favor, sean un poco más serios. O sea, lo que hay que confrontar es el artículo constitucional, el artículo convencional, y ver si el gobierno de Costa Rica se ha adecuado a la Constitución y al Pacto de San José para poder decirle a una persona mañana, mire, usted no puede caminar a Cartago. ¿Por qué no puedo? Porque resulta que el Congreso dijo lo siguiente. Ah, caramba, sí, y no puedo. Porque hay una suspensión de hasta 30 días de el derecho al libre tránsito. Ojo, ojo, yo no estoy negando que hay una enfermedad. Lo que estoy diciendo es que el gobierno no está haciendo las cosas acorde a la Constitución, y que hayan personas aplaudiendo, sea porque tienen demasiado miedo o sea porque tienen negocios con el gobierno. Cualquiera de las dos posiciones es sumamente reprochable, pero por lo menos la del miedo la comprendo. Aplaudiendo estas arbitrariedades realmente me pone a dudar mucho de en qué formación jurídica tenemos. Y vuelvo a preguntar lo que siempre he preguntado: ¿dónde está la academia? Si ustedes recuerdan, de febrero para acá, o por lo menos lo que yo recuerdo, si hay alguna adicional me la hacen saber y yo me retracto, solamente el Colegio de Abogados se ha manifestado en el caso UPAD, y con el liderazgo del licenciado David Medrano en ese momento. Y después de ahí, en todos los demás temas, el Colegio de Abogados ha brillado por su ausencia. La academia ha brillado por su ausencia. ¿Qué se hicieron los abogados de la UCR? ¿Qué se hicieron los de la Escuela Libre de Derecho? Desconozco, para mencionar solamente dos. ¿Dónde están los de la UACA? Digamos que es donde estudié la maestría. ¿Dónde están la academia? No, la academia sale y hace interpretaciones como las que hizo cierto ex magistrado, que luego fue a trabajar a Deloitte, de que efectivamente el domicilio privado se puede violentar sin tener una orden judicial. Y entonces uno se queda, Dios mío, pero entonces, ¿qué derecho estudié yo? O sea, ¿qué me enseñaron? Porque realmente, por lo menos hasta donde yo aprendí, eso no es lo que me enseñaron. Entonces, ya van viendo por qué es tan importante manejar el concepto de libertad. Yo los invito a que visiten mi blog. Ahora que estaba leyendo Twitter, estuve viendo que los blogs ya no son para la gente joven, pero bueno, yo ya no estoy joven. En mi blog está colocado el concepto de libertad que utiliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos dice que libertad es que nosotros nos podamos realizar como personas. Obviamente dentro de los límites que
que el mismo Pacto de San José establece. Sería muy interesante ver cómo está aplicando ese concepto de libertad el actual gobierno, y sería interesante saber a cuál concepto de libertad se refieren estos abogados que apoyan que a una persona por ir caminando a un destino específico se le detenga. Realmente es algo sumamente lamentable, pero es comprensible, puesto que estos mismos abogados no se manifiestan cuando la ministra de Planificación dice que en Costa Rica hay que ganarse los derechos. O sea, aquello de que uno nacía libre, con dignidad, ya eso no existe, sino que los derechos uno se los tiene que ganar. Pues es un concepto totalmente nuevo, el cual yo no comparto. Yo considero que los derechos son por el simplemente hecho de ser personas y que están incluso antes del Estado. Para los que quieran leer un poco sobre eso, les recomiendo pues la lectura de La República de Platón, y ahí podrán conversar sobre el asunto. Después de eso, porque es que esta semana ha estado cargadita de situaciones interesantes, viene un grupo de trabajadores, de empresarios, y se manifiesta en la Ruta 27. Y se manifiesta en la Ruta 27 pidiendo que les paguen dedicación exclusiva, prohibición, cumpleaños, y que les den pluses por llegar temprano. No. Se manifiestan pidiendo que el gobierno se recuerde que tenemos el derecho de trabajar, que el gobierno recuerde que el trabajo dignifica, y que el gobierno recuerde que le pidió una serie de cosas a los comerciantes que ellos ya cumplieron, y ni así les permiten ejercer su trabajo, su modo de vida. ¿Y cómo les paga el gobierno? Colocando, bueno, primero deteniendo a algunos que obstaculizaron el libre tránsito, y luego les coloca, me encantó la fotografía porque es ver policías como cada 7, 8 metros colocados viendo a costarricenses que lo que están pidiendo en la orilla de una carretera es su sagrado derecho a trabajar. Y yo voy a repetir lo que leí en redes sociales. Dios quisiera que así cuidáramos las fronteras. Con esa tenacidad. Dios quisiera que nuestros policías fuesen tan valientes, tan eficientes, y con esa sagacidad y con esa tenacidad llegaran a crucitas donde el daño se contabiliza en millones de dólares para nuestro país. En serio, por el amor de Dios, o sea, Michael Soto, licenciado, porque acuérdese que usted es abogado y criminalista, mande a esos oficiales tan valientes a esa zona donde en este momento se están cometiendo crímenes contra la naturaleza, e invocando el principio pro natura, vayan y protejan nuestro patrimonio, no solamente nuestro subsuelo, las riquezas de nuestro subsuelo, sino que no se extienda el daño ambiental. En serio, o sea, yo lo pido de todo corazón, porque si usted tiene suficientes oficiales de policía para colocarlos en fila, amedrentando, porque no es protegiendo, es amedrentando a aquellos que ejercen el sagrado derecho constitucional, y que también, don Michael, es un derecho convencional de manifestarse, yo espero que los tenga también para resguardar todos nuestros otros derechos. Y aquí sí voy a hacer un comercial. ¿Cuánto me duele saber que los que hoy se quejan de no poderse manifestar, saber que los que Carlos Alvarado les manda a decir, ¿sabe qué? No me asusten porque no van a conseguir nada, fueron los mismos que hace unos meses apoyaban a Carlos Ricardo Benavides en una ley nefasta que destrozó el derecho a la manifestación en Costa Rica. Porque ustedes creyeron, y es que ese es el problema en estas cosas, como no es conmigo, entonces yo no me meto. Como no es conmigo, que se jodan los sindicatos, que se joda el vino, pero ahora les tocó. Y ustedes entienden que a una mujer la detuvieron en Tamarindo, específicamente buscada a ella, que era la dirigente, cuando ni siquiera estaba obstaculizando la vía pública.
que se entregó pacíficamente y fue detenida de forma arbitraria y salió en la prensa de la policía a decir, nosotros hicimos el trabajo correcto. No, por supuesto, van a salir a decir, cometimos un error, claro, ya casi. Y luego, tienen que recordar ustedes la detención de estas personas el día de ayer. Y luego, tienen que recordar ustedes la amenaza de detención a personas que caminen hacia un destino específico. Vean, muchachos, si es que ustedes no entienden que la cosa se está poniendo fea, ya no tienen cuándo. Funcionarios públicos que me ven, a la mayoría no les van a pagar el aumento, no va a haber reajuste, pero ¿a quiénes sí se les va a pagar? A las fuerzas del orden público. Busquen ustedes si en Venezuela a los militares les falta un 5 de salario. Lo que es más, si la memoria no me falla, Venezuela es el país en donde el ejército tiene más oficiales. Porque obviamente usted empieza en cierto puesto y para ir comprando su lealtad yo tengo que declararlo el frijolito del pinto 1, frijolito del pinto 2, frijolito del pinto 3, super frijolito y de ahí para arriba. Entonces, vayan a ver si afectó al Ministerio de Seguridad las rebajas de salarios, vayan a ver si afectó no pagarles aumentos de salarios. ¿Que estoy en contra del Ministerio de Seguridad? No, para nada, para nada. Lo que estoy en contra es de la violación al principio de interdicción de la arbitrariedad. Contra eso sí estoy en contra. Contra el irrespeto al bloque de legalidad. Contra el hecho de creer que porque soy ministra de Planificación puedo llegar y decir con todo el cinismo, gánense el derecho a trabajar. Estoy en contra del chantaje. Señores diputados, si ustedes no aprueban el presupuesto extraordinario, si ustedes no aprueban los préstamos que yo estoy pidiendo, no le puedo pagar a la caja. Y si usted no aprueba ese préstamo, usted es enemigo de la caja. Estoy contra ese chantaje. Pero en todo caso, seguimos, porque esto no acaba. Si es que la semana estuvo buena. Y entonces resulta que el día jueves, pero nos damos cuenta hoy en las redes sociales, a una persona la detienen dentro del establecimiento que tiene y dice un policía que sale a justificar que estamos con problemas técnicos, y dice un policía que todo lo que ellos hicieron lo hicieron acorde a derecho. No, van a decir que cometieron un error. Y la justificación que dan es: nosotros vimos personas consumiendo licor y alimentos afuera. Y por eso procedimos a clausurarle. ¿Y cómo lo prueban? Ya, porque nosotros lo dijimos. Personalmente ya me tocó responder una clausura de estas. Y por ahí veo al licenciado Miguel, que es penalista. La respuesta que me da el Ministerio de Salud es: no confiamos en la prueba de video y fotografías que usted nos da, porque los policías municipales, ojo, tienen fe pública y solo confiamos en la fe pública de ellos. Y yo, no es que el Código Municipal en ningún lado dice que tienen fe pública, pero en fin, ese es el país en el que estamos. ¿Qué pasa en este momento en Costa Rica? Estamos en un estado de inseguridad jurídica. Estamos a las ocurrencias de la 1 de la tarde de los más preparados. Estamos en clara violación de los principios más elementales del derecho público. Todo invocando el bien mayor. Y para terminar, si es que la transmisión todavía se ve, les voy a hablar de un tema que ha causado bastante polémica, que es la orden sanitaria girada en contra del ingeniero Rolando Araya. Sobre ese tema voy a decir lo siguiente: yo no he leído la orden sanitaria, yo no conozco la orden sanitaria. Leí el artículo de CR Hoy y CR Hoy dice que se ordena no vender este asunto del cloro, se me olvida el nombre correcto que tiene,
porque tiene efectos adversos en la salud. Yo no soy ingeniero químico, no soy médico, no soy farmacéutico, así que no puedo decir si es cierto o no. Lo que sí puedo decir es que si hay algún indicio de que este producto sea nocivo para la salud, lo correcto es prohibir su comercialización y lo correcto es prohibir su oferta. Hasta ahí todo va muy bien. Lo que no es correcto, bajo ninguna circunstancia, es decirle a una persona que borre de sus redes sociales cualquier información sobre este asunto. Lo que no es correcto es coaccionar a esa persona para que no se refiera a ese asunto. Y les voy a explicar por qué. Si bien por ahí un señor de apellido Mata Guillén decía que es que no se está haciendo una violación al derecho de libertad de expresión, eso es porque analiza los derechos según su conveniencia. Porque sí se está haciendo una violación al derecho de expresión. El derecho de expresión no solamente es decir lo que es correcto. Yo puedo estarme equivocando en un montón de cosas de las que estoy diciendo en este momento. Entonces, lo correcto sería, según la interpretación de este señor, pues que a mí se me sancione o en su defecto se me impida hablar. Y así no funciona. Me parece que ahí es donde se extralimita la orden sanitaria en exigirle a esta persona que no hable más del tema, que suprima de su página de Facebook, de su perfil de Facebook, perdón, la información referente a este tema, porque el derecho de expresarnos cobija incluso que nosotros nos expresemos por errores. Muy peligroso, y les recomiendo que vean lo que sacó España referente a los famosos bulos, lo que creo que en Estados Unidos serían las fake news, y aquí también utilizamos el fake news. Con respecto a los bulos, entonces el gobierno empezó a hacer lo siguiente: el video de Eduardo Cortés es spam y es bulo, y por tanto lo sanciono. Y se empezó a dar una serie de silenciamientos para todos aquellos que pensaban distinto al gobierno de Pedro Sánchez, bajo el pretexto de que eran bulos o de que era spam. Entonces, lo que le están haciendo a Rolando Araya es muy peligroso, porque si algo tiene el PAC es que siempre hace lo de las verdades a medias. Ok, Rolando está hablando sobre un producto que científicamente, por lo menos lo que yo he leído, parece ser dañino a la salud. Perfecto, vamos a decir que el producto no se comercializa. Potestad de ley del Ministerio de Salud. Pero después de ahí decirle a Rolando, usted no puede hablar de eso, ya es una restricción que va más allá. Yo no he leído en ningún lado que el ingeniero Rolando Araya le diga a las personas tómenselo. No he leído ni visto en ningún lado que yo no sé si lo ha hecho. No he visto en ningún lado que diga es que la dosis que tienen que tomarse es esta. Pero sí les recuerdo, y voy a ir cerrando con esto, que antes de que en Costa Rica se aprobara la pastilla del día después, y lástima que no está Ana Julia conectada, quien fuese mi jefa en ese tiempo en la Caja Costarricense del Seguro Social, había un grupo en la Universidad de Costa Rica que publicaba en La Nación un artículo, un anuncio, donde le enseñaban a las mujeres, les daban cursos de cómo tomarse las pastillas de planificación, las normales, las Yasmín, por ejemplo, cómo tomarse las pastillas de planificación para que hiciesen el mismo efecto de la pastilla del día después. Y eso salió en la prensa, se manejó en redes sociales que eran muy incipientes en aquel momento, y pues eso nunca se censuró. Nunca se censuró. Me parece que no debía haber sido censurado tampoco. Nada más les estoy dando un ejemplo, y así han salido muchas otras cosas. Recuerdo a la doctora María Luisa Ávila burlándose de los homeópatas, diciendo que para lo único que sirven es para absolutamente nada, ¿verdad? Y pues eso está cubierto también por el derecho a la libre expresión. Entonces, esta semana, para ir cerrando, porque curiosamente ya me volvió el internet, esta semana ha sido una semana en que, y creo que voy a ver si me abre la página de mi amigo Guillermo Badilla, y es como deseo terminar. Escribe Guillermo: nunca hubiera creído
que este país se acercara tanto a una agitación social desafiando un modelo autoritario y fascista en plena crisis sanitaria. Y Memo coloca ahí varios recortes de prensa y luego escribe otra muestra hablando de la detención de la SODA, de lo que provoca el autoritarismo gubernamental en una policía que se distinguió por su modelo civilista, que eso es para otro tema. Todos los días seguiremos viendo que esto es producto de la actuación de los gobernantes. Sí, tiene toda la razón el licenciado Guillermo Varilla. Esto no va a parar, esto va a ascender, esto no se va a detener. ¿Saben por qué no se va a detener? Porque no creo que la Sala Constitucional bajo ninguna circunstancia se pliegue fuera de lo que el gobierno quiere. Yo personalmente ya no confío en la Sala Constitucional y cierro mi intervención con lo siguiente. En el momento que caiga la justicia contencioso-administrativa, en ese momento yo creo que podríamos decir que ya no estamos en un Estado de Derecho. De mi parte los espero mañana para conversar correctamente con el licenciado Mauricio Brenes y como siempre les he dicho, esperemos estar mucho mejor mañana. Muchas gracias por su compañía.